Bien, la convección es el segundo de los mecanismos de transferencia de calor que vamos a tratar y trata sobre la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido que está en movimiento. De la misma manera que definíamos una ecuación gobernante en conducción, lo vamos a hacer en convección. En este caso, la siguiente expresión determina cuál es el valor del flujo de calor entre la superficie sólida y el fluido en movimiento. H va a ser el coeficiente convectivo de la transferencia de calor y va a depender del grado de agitación que tenga el fluido. Área va a ser el área de la superficie que está en contacto con el fluido y delta T va a ser la fuerza impulsora del mecanismo, que ya habíamos visto anteriormente, es la diferencia en temperatura entre los dos. Como la diferencia de temperatura siempre es final menos inicial y el calor siempre va a ir desde una temperatura más alta a una temperatura más baja, hablamos siempre del módulo del Q punto, o sea, del módulo de la transferencia de calor. Si no, tendríamos que agregar un signo negativo adelante de la expresión. Este factor H puede venir determinado en función de si la transferencia de calor es una transferencia forzada o una transferencia natural. Transferencia natural o convección natural se dice cuando el fluido no está en una agitación más allá de la misma corriente convectiva que se presenta al haber una zona más caliente que otra. Convección forzada es cuando por alguna causa este fluido además se encuentra con un grado de agitación elevado debido a que hay algún elemento que incita a que haya más movimiento del mismo. Esta expresión la podemos trasladar a la analogía eléctrica que ya mencionamos anteriormente y vamos a tener que el flujo de calor va a ser dependiente de una fuerza impulsora, la diferencia de temperatura, dividido una sumatoria de resistencias, que en este caso la vamos a calcular a cada una como 1 dividido el coeficiente convectivo multiplicado por el área de contacto entre el sólido y el fluido. Retomando lo que habíamos visto anteriormente, en el caso de conducción-convección, lo que encontramos es una pared sólida que presenta un mecanismo de transferencia por conducción que está en contacto con dos fluidos, un aire interno y un aire externo, que presentan transferencia de calor por convección. En este caso, entonces tendríamos 4 resistencias en serie, cada una calculada de la forma que se mencionó anteriormente, para el caso de la conducción como longitud dividido conductividad por área, y en el caso de la convección 1 dividido coeficiente convectivo por área. Entonces tendríamos una resistencia equivalente obtenida a partir de la suma de cada una de estas resistencias. También cuando se considera un mecanismo combinado se suele hablar de un coeficiente global de transferencia de calor que llamamos U. Este U da una idea de cuál es la capacidad de transferir calor que tiene un sistema en el cual ya se considera la conducción y la convección. Entonces va a ser el producto de coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por un área va a ser igual a 1 dividido la resistencia equivalente del sistema. Es la inversa de la resistencia equivalente que presenta el sistema. El coeficiente global de transferencia de calor nos da una idea de la capacidad de transferir, mientras que la resistencia nos daba una idea de la oposición que presentaba el sistema a esa transferencia de calor. Resumiendo las ecuaciones de la unidad de convección, nuevamente vamos a tener la ecuación fundamental de la transferencia de calor, que puede expresarse también como una analogía eléctrica, considerando que la fuerza impulsora, la diferencia de temperaturas, puede estar dividida por una resistencia equivalente que se obtiene a partir de la sumatoria de cada una de las resistencias que se presentan en el sistema. A su vez, estas resistencias pueden ser dependientes del tipo de superficies de contacto, por ejemplo, 4πr² en el caso de superficies esféricas, 2πrl en el caso de superficies cilíndricas y un área transversal cualquiera en el caso de superficies planas. Resumiendo los dos mecanismos de transferencia de calor que se vieron anteriormente, tendríamos que el flujo de calor depende de una fuerza impulsora y de una resistencia equivalente al sistema. Esta resistencia equivalente puede ser la sumatoria de las resistencias debidas a conducción y de las resistencias debidas a convección, y que con este valor de resistencia equivalente se podría también sacar el valor de un coeficiente global de transferencia de calor, que sería la inversa de la resistencia equivalente.
En la siguiente sección haremos uso de los dos mecanismos de transferencia de calor ya descritos, combinados, conducción y convección, en un dispositivo que llamaremos intercambiador de calor. Primero debemos definir qué es un intercambiador de calor. Hay distintos tamaños, longitudes y formas, pero lo más común es hablar de que un intercambiador de calor es una estructura de tubos en los cuales un fluido circula por el interior de estos tubos y otro fluido circula por el exterior. Estos dos fluidos intercambian calor, ya que uno ingresa a una temperatura más alta y mientras que se va enfriando le entrega su energía al otro fluido que ingresa a una temperatura más baja y se va calentando. Acá podemos ver en las siguientes figuras dos esquemas en los cuales se ve la circulación de fluidos en una estructura de intercambiador de calor con múltiples cantidades de tubos. Lo más general es hablar en estos cálculos, para simplificar el tema, de un solo tubo con fluido en el exterior y otro fluido en el interior. El funcionamiento del intercambiador de calor va a estar definido por el tipo de flujo que esté presente. Este puede ser de dos tipos, flujo en paralelo o flujo en contracorriente. En el caso de flujo en paralelo, los dos fluidos, el caliente y el frío, ingresan por la misma posición del intercambiador de calor y recorren la longitud de este hasta retirarse por el otro extremo. En el caso de flujo en contracorriente, el fluido caliente ingresa por el punto en el cual el fluido frío se retira y el fluido frío ingresa por la posición en la cual el fluido caliente se retira. El flujo de calor va a depender de la geometría del intercambiador de calor, el área de contacto entre las paredes del tubo y los fluidos, el coeficiente global de transferencia de calor que ya mencionamos anteriormente y una diferencia de temperaturas media logarítmica que se calcula como la diferencia de temperaturas en el extremo final, o sea, en la longitud final del intercambiador de calor, menos la diferencia de temperaturas en el punto inicial del intercambiador de calor, dividido el logaritmo de la diferencia de la temperatura final sobre la diferencia de temperatura en el punto inicial. Estos conceptos son mejores de verlos en la parte práctica cuando hay valores y te permiten determinar y analizar el comportamiento del intercambiador de calor con cada uno de estos tipos de flujo. Eso lo veremos en otra parte más adelante. De la misma forma que habíamos hablado anteriormente en las secciones de conducción y convección, en intercambiadores de calor tenemos una analogía eléctrica similar, donde el delta T medio logarítmico actúa de fuerza impulsora y hay una resistencia equivalente debido a la conducción de las paredes del tubo y la convección de cada uno de estos fluidos. Como se puede ver en el siguiente esquema, tenemos un tubo cilíndrico en el cual circula un fluido interior y un fluido exterior, cada uno con sus coeficientes de convección y su conductividad. Las resistencias están especificadas ahí abajo de cada una de las paredes. El mayor problema que se presenta en intercambiadores de calor es que el coeficiente convectivo es una particularidad o un número característico del fluido y va a depender de muchas variables. Es por eso que se requieren un número adicional de ecuaciones para calcular este factor H. Para ello vamos a hacer uso de los números característicos de la mecánica de fluidos. El primero de ellos es el número de Reynolds, el cual es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Y esto viene caracterizado por la densidad del fluido, la velocidad del fluido, el diámetro del tubo por el cual está circulando y la viscosidad del fluido. El segundo número es el número de Nusselt, el cual es una relación entre el coeficiente convectivo H, el diámetro del tubo por el cual está circulando el fluido y la conductividad térmica del fluido. Además tenemos el número de Prandtl, en el cual es una relación entre la capacidad calorífica a presión constante del fluido, la viscosidad del fluido y la conductividad térmica del fluido. El número más importante de estos es el número de Reynolds, el cual en función de su valor va a ser la expresión que vamos a utilizar. Por ejemplo, para un Reynolds mayor a 10.000 se considera que es un flujo turbulento y que la expresión de Nusselt es 0,023, Reynolds a la 0,8, Prandtl a la 0,33. En función de esto, como Reynolds y Prandtl dependen únicamente de propiedades físicas conocidas del fluido, el número de Nusselt, que vincula al coeficiente convectivo, se despeja de acá y se obtiene finalmente el valor de H. Resumiendo todas las expresiones que vimos para intercambiadores de calor, tenemos que el flujo térmico en un calor depende del área de contacto por el coeficiente global de transferencia de calor,
y un delta T medio logarítmico. Esto se podía calcular a partir de una resistencia equivalente y que el producto de el coeficiente global de transferencia de calor por el área de contacto era la inversa de la resistencia equivalente calculada por los métodos que vimos anteriormente. El delta T medio logarítmico era una relación entre la diferencia de temperaturas en el extremo final y el extremo inicial del intercambiador de calor y que dependía de si el flujo era en paralelo o en contracorriente. Teníamos los números de Reynolds, el número de Nusselt y el número de Prandtl y una relación adicional que vamos a utilizar como la relación entre el caudal másico con la velocidad, el área y la densidad. Finalmente teníamos la expresión que vinculaba los tres números característicos a partir de definir el valor de Reynolds. El Reynolds más general es el de mayor a 10.000. El Reynolds anda en valores de 10.000, 1 millón, 2 millones, 3 más. Entonces, por eso coloqué esta, pero para régimen laminar, o sea, para Reynolds menores a 10.000, existe otra expresión de una forma muy similar. Para completar esta sección, vamos a hablar de que en los intercambiadores de calor, el coeficiente global de transferencia de calor inicial que calculamos, el que depende solamente de la convección y de la conducción, es el que llamamos coeficiente global de transferencia de calor limpio. Adicional a este se encuentra el coeficiente global de transferencia de calor sucio, en el cual se adiciona un factor, en este caso FK, depende de la nomenclatura del libro, van a encontrar otras formas de llamarlo, que es el coeficiente de ensuciamiento o factor de ensuciamiento. Este factor lo que hace es considerar la formación de escorias o de sedimentos en las paredes del tubo que dificultan la transferencia de calor. Y se adiciona como una resistencia más en el intercambio de calor. Por lo tanto, un coeficiente global de transferencia de calor sucio considera, como está en la expresión de abajo, la convección del fluido interno, el coeficiente de ensuciamiento de la pared interna, la conducción en paredes cilíndricas. Recuerden que en conducción, cuando hay paredes cilíndricas, se utiliza también un área media logarítmica, el coeficiente de ensuciamiento del área externa y la convección del fluido externo. Esto sería la expresión más completa de un coeficiente global de transferencia de calor en intercambiadores de calor. Bueno, con eso finalizamos la sección de intercambiadores de calor. Queda solamente hablar de radiación y ver ejercicios resueltos de cada uno de estos temas. Gracias.